Del libro del Génesis. En aquellos días Israel, con todos los suyos, se puso en camino. Llegó a Berseba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios le dijo a Israel en una visión de noche: Jacob, Jacob. Respondió: Aquí estoy. Dios le dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te bendeciré en un pueblo numeroso. Yo bajaré contigo a Egipto, y yo te haré subir, y José te cerrará los ojos. Al salir Jacob de Berseba, los hijos de Israel hicieron montar a su padre con los niños y las mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán y emigraron a Egipto, Jacob con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas, y todos los descendientes los llevó consigo a Egipto. Jacob despachó por delante a Judá, a visitar a José y a preparar el sitio en Gosén. Cuando llegaban a Gosén, José mandó preparar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo, se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel dijo a José: Ahora puedo morir, después de haberte visto en persona que estás vivo. Palabra de Dios. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará por siempre. No se agotarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Miren que los mando como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes, por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque les aseguro que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hemos llegado prácticamente a la conclusión de la historia de José. El patriarca Jacob viene en carruaje mandado por el faraón de Egipto
con toda su familia. Sí, una familia que nos parece numerosa, pero ante el número de los habitantes de Egipto es nada. Bajan en los carruajes enviados pues por el faraón. José también llega a la región donde se van a hospedar sus seres queridos y va al encuentro de su padre, a Gosén. Y allí se encuentran. La alegría es el distintivo de esta escena, la alegría del encuentro de aquel que creían muerto y de aquellos que nunca había vuelto a ver, especialmente el padre. Se abrazan y el padre profiere algo que es muy característico en la escritura: ahora puedo irme en paz. Ahora sí se puede morir el viejo patriarca Jacob, porque ha visto a su hijo, ese hijo que para él era la luz de sus ojos y que había perdido. Es un final como los finales de Dios. Pasando por la prueba se obtiene el gozo y la dicha. Pero esta familia que ha descendido a Egipto ha venido por voluntad de Dios. Pasarán muchos años y estos serán convertidos en esclavos, y luego muchos años más hasta que se les envía un liberador, Moisés. Continuamos con San Mateo en la línea de la acción misionera. Pero San Mateo nos deja percibir que algo que es característico e inseparable de la misión es la persecución. Y la tarea del apóstol es ir a llevar la paz y pacificar a los hombres. Mas, sin embargo, esa dura tarea se hace difícil porque la hostilidad del mundo que rodea al apóstol es muy fuerte y él queda pues como la oveja en medio de los lobos, dificultades grandes. Y luego también va a tener el apóstol, el misionero, dificultades que tiene que afrontar con la astucia, en donde Jesús usa la figura de dos animales: la serpiente de la agricultura, que más que ser atacadora, la atacan, y la actitud de la paloma, que es sagaz, que es astuta, para no dejarse cazar y defender su nido. No es una astucia en maldad, sino por el contrario, es sencillamente la actitud del enviado con un comportamiento pacífico, capaz de coexistir en medio de las dificultades. Y entonces el hombre que maneja una astucia de la transparencia y la sencillez, y tendrá que vivir como un cordero en una sociedad de lobos. Repetimos eso. Todo se cumple a la letra en los primeros años de la iglesia. Esto lo entiende Mateo, que se encuentra en este momento en dificultades. Una iglesia que es perseguida por los judíos. Y entonces los judíos echan al mundo civil sobre los creyentes. Y luego los mismos gentiles, los mismos paganos persiguen la iglesia. Y es el momento oportuno para dar testimonio bajo la acción del Espíritu Santo. Las dificultades son grandes en la primera parte de la historia del cristianismo. Lleva a divisiones de familias, a familias convencidas por la religión del imperio y sus creencias,
para entregar hasta a sus hijos que deciden convertirse al cristianismo. Entonces nosotros debemos entender que la tarea del misionero va a ser siempre dura y que tendrá muchas veces que huir de un lugar a otro. En este evangelio hay expresiones como ese de irá de ciudad en ciudad y no terminará hasta que el Hijo del Hombre venga, pero sencillamente ya es una expresión ante la realidad que ha vivido la comunidad, porque el Hijo del Hombre sí vino, se manifestó, pero no fue aceptado por los judíos. Hoy nos ha dicho el Papa que hay más mártires que en la antigüedad. Y los mártires cristianos nunca son noticia para el mundo. Pero la sangre de los mártires sí es semilla de cristianos, nos decían los santos padres. Bien que no seamos noticias en los trabajos que realizamos en medio de las grandes dificultades del mundo, y especialmente nuestros hermanos en otros lugares del mundo, donde son perseguidos por otras religiones, etc. Pero se sigue dando testimonio del reino en medio de las dificultades y el misionero sigue siendo asistido por la voz del Espíritu para anunciar el mensaje de salvación. No tenemos pues miedo de confesar a Jesús entregando la vida, porque ese es el mayor testimonio. Y muchos viendo la entereza del que entrega su vida, aceptan el Evangelio y se convierten. En nuestro medio necesitamos andar precisamente predicando para que el hombre de hoy se convierta, pero más que predicar con la palabra es con nuestro testimonio y con nuestro ejemplo. En el mundo hay muchos lobos de todas las clases. Usted y yo como cristianos tenemos que ser esas ovejas, humildes, sencillos, pero con la astucia de la serpiente y la paloma. Que el Señor nos conceda pues esa gracia y que esperemos de él hoy todas las bendiciones y las capacidades para ser discípulos misioneros. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.